Bueno, Federico, Julián, ya habéis conocido a Ñupi. Ñupi, has dicho que querías hacer una pregunta. ¿Te animas? Sí, me animo. Óscar me dijo que Basquegurreguna nació como un foro de encuentro del sector con todos sus agentes, o sea, un espacio para estrechar lazos, aunque es verdad que los últimos años ha sido más como una reivindicación, ¿verdad? De ahí el lema Gure Basoak, Gure Zura, Gure Etorkizuna. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los aspectos positivos y las amenazas del sector? Hola, Ñupi. Hola. Bueno, vamos a empezar por la parte positiva, ¿no? Porque es cierto, como ha dicho Óscar, que en los últimos años quizá estamos en esa parte un poco más reivindicativa, producto un poco de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Yo, como aspecto principal positivo, destacaría que la madera, la verdad es que la madera encaja perfectamente en la estrategia de bioeconomía. Yo creo que lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? Entonces, algunas veces ya hemos dicho que somos un poco endogámicos, pero la verdad es que la madera es un elemento natural, renovable, sostenible. Bueno, pues que repito, que encaja perfectamente en esta estrategia, que en todo este escenario de cambio climático, pues repito, tenemos que es un elemento, es una palanca fundamental. Y además también destacaría que hay pocos materiales como la madera. Es cierto que hay muchos sectores que se ponen la chaqueta verde, ¿eh? Y posiblemente incluso hasta lo hacen mejor que nosotros, ¿eh? Pero la realidad es que nosotros tenemos una potencialidad importante ahí para explotar, ¿no? Bueno, quizá este año no es el mejor ejemplo en cuanto a actividad, pero yo creo que si cogemos un periodo lo suficientemente largo de tiempo y lo analizamos, vemos que en general la demanda de madera supera la disponibilidad de madera, ¿no? Entonces, si sumamos un poco la aplicación o los usos tradicionales de madera, hablamos de packaging, de embalaje, de construcción, etcétera, junto con las nuevas aplicaciones en construcción, biocomposite, etcétera, yo repito que tenemos un gran futuro por delante, ¿eh? Entonces, yo creo sinceramente que el problema que tenemos en el sector no está tanto en el mercado, más allá de las vicisitudes que podamos tener, sino que está en la parte del monte. Ya es donde entro en la parte, desde mi punto de vista. Bueno, también antes de pasar esa parte, también me gustaría destacar que sinceramente con nuestros errores y con nuestras virtudes, pero contamos con un sector, es decir, no tenemos que montar y que inventar nada, tenemos ya un sector que está totalmente montado. Tenemos que ver que una parte del monte con nuestros propietarios, una parte de industrias de elaboración, transporte de madera, etcétera, una primera transformación de madera, segunda transformación, papeleras, empresas de bioenergía, unas administraciones que están acostumbradas, que han trabajado junto con el sector durante muchos años, y yo creo que sinceramente eso nos da una potencia importante que tenemos que ser capaces de explotar. Y os decía que ahora pasamos, por eso digo que desde mi punto de vista el problema o la situación del sector no está tanto en el mercado. Yo creo que razonablemente, por lo que os acabo de decir, las potencialidades de la madera a futuro no veo ahí grandes problemas, pero si nos vamos a la parte del monte, ahí sí, y el monte yo lo veo como una consecuencia de lo que hemos comentado hoy en día, es decir, ese alejamiento de la sociedad, ¿no? Yo diría que la sociedad, bueno, pues tiene su propia dinámica, que es la que es, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero como sector, sinceramente, no hemos sido capaces de trasladar nuestra realidad al conjunto de la sociedad. Me decía antes que una parte de la sociedad no acepta e incluso rechaza un poco nuestra realidad, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y no hemos sido capaces, un poco, pues posiblemente nos haya faltado pedagogía ahí, y ese alejamiento de la sociedad, una sociedad cada vez más urbanita, pero repito que es la sociedad en la que nos toca vivir, es lo que nos genera un poco esa incomodidad y en algunos casos la frustración. Es decir, pues, que no sabemos por qué no nos entienden o por qué no conectamos, pero repito, esa es la realidad, y de ahí emanan el resto de las situaciones o de los problemas que tenemos. Hablábamos ahí de una desproporcionada normativa de afección al sector, que muchas veces, pues, como os decía, nos genera frustración, no entendemos, pero, repito, viene de esa falta de desconocimiento y de esa lejanía del sector, ¿no? Y bueno, pues lo mismo ponía antes, que en algunas ocasiones hemos puesto el ejemplo, ¿no? Durante estos años duros de
problemas de sanidad forestal con las bandas, pues no hemos sido capaces de convencer a nuestros políticos y a la sociedad de la necesidad de aplicar un tratamiento excepcional en aéreo. Pues ¿por qué se producen este tipo de situaciones? Porque, repito, no hemos sido capaces de conectar con la sociedad. Y yo creo que ahí, sinceramente, está nuestro principal debe. Completamente de acuerdo. A ver, los propietarios forestales creo que tenemos la suerte de que vivimos en una comunidad en la que el árbol crece muy bien y tenemos el sitio adecuado para nuestra actividad en ese aspecto. Es una positividad dentro de lo que es el sector, que tengamos un espacio adecuado para ejercer nuestra actividad. Eso es positivo, sin duda alguna. También es positivo que la gente que estamos en el monte, aunque la mayoría seamos ya mayores, por decirlo de alguna forma, tenemos una afección al monte y difícilmente abandonamos nuestra actividad. Y eso tiene mucha importancia, creo yo, en un territorio en el que el 80% de la propiedad está en manos privadas. Sin duda alguna, eso garantiza hasta cierto punto la continuidad de nuestro trabajo con la transmisión que podamos tener con los que vienen detrás nuestro. Aunque se vean cosas, pues yo soy bastante, hasta cierto punto, optimista desde ese punto de vista. Creo que a los mayores no se nos valora, pero de eso hablaremos igual más tarde. Y luego también está a nuestro favor la industria que tenemos alrededor, que comercializa o elabora esa madera que nosotros producimos en el monte. Tenemos ahí el famoso kilómetro cero, que se valora normalmente o en general, pero luego los aspectos que hablaba de que la gente en otras actividades le da un valor muy grande a eso, parece que en el producto que hacemos nosotros pues no vale, ¿no? Y entonces el cortar la madera aquí está mal vista y nosotros tenemos que sufrir con las consecuencias de todo ese malver de lo que se le llama la sociedad o el guisarte, que yo no sé cuál es, pero bueno, parece que son algunos y otros no lo son tanto, porque el que está callado nadie lo ve y la mayoría silenciosa, o que se suele decir también, pues nosotros pienso que estamos dentro de eso, pero bueno, sin más, hasta ahí lo dejo. Bueno, Julián, Fede, al final todo el mundo habla, ¿no?, de que somos un sector de futuro en cuanto a que, bueno, como decís, tenemos la materia prima natural, renovable, tenemos esos productos que pueden sustituir a los derivados del petróleo, estamos en el foco puestos muchas veces por la parte de la gestión. Con todo esto, la pregunta es, ¿cómo veis el futuro en base a todo lo que habéis comentado? Y también me gustaría extender la pregunta, además de cómo veis el futuro, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo? A veces también se puede poner en valor desde las asociaciones. En este caso representáis a la Confederación de Propietarios Forestalistas de Euskadi y a Baskegur en su conjunto. ¿Qué creéis que podemos hacer las asociaciones, organizaciones, primero para minimizar esos problemas que comentabais y luego también de cara al futuro, a que tengamos un mejor futuro? Pero por una parte, primero, ¿cómo veis el futuro? Y luego, ¿en qué podemos ayudar? ¿O qué estáis haciendo ya? Porque habéis sacado una publicación nueva, por ejemplo. El futuro, yo debo de ser optimista, al menos, porque no hace mucho me compró algún monte por ahí, de lo cual, pues bueno, pues, o soy tonto por naturaleza o de lo contrario, pues algún futuro le debo de ver al tema, ¿no? Esa es la mejor forma, Pero también yo al principio solamente creo que he hablado de la parte positiva,
pero el futuro yo creo que estamos en unos años en los que no es una situación normal ni de lejos. La evolución de lo que es nuestros bosques, por decirlo de alguna forma, y sobre todo el inis ignis, pues ha tenido una situación en la que no ha seguido el curso que todos esperábamos y todos pensábamos continuar en el futuro. Y de repente pues, ha aparecido la enfermedad de la banda marrón y nos ha dejado todos descolocados totalmente, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya también en parte, pero sobre todo en Guipúzcoa. Entonces, eso ha generado una incertidumbre en el sector, sobre todo porque al final el futuro, yo entiendo que, como dicen algunos estudios, que lo que percibe o lo que percibimos los propietarios forestales con la madera es una parte pequeña de los beneficios que aportamos a la sociedad que no nos quiere. Entonces, se habla del 15, del 20%, de lo cual quiero decir que alguien también nos debería pagar el resto de la parte que queda ahí, que va en beneficio de todos, y nadie da gratis nada, excepto nosotros, parece, porque al final, a mí cuando teóricamente o en la realidad contamino con los coches o con cualquier otra cosa, eso sí está grabado, y en cambio lo que absorbo yo con mis montes nadie me lo paga. Parece a servicios ecosistémicos. Ecosistémicos parece que es una contradicción, pero bueno, entonces ahí vuelvo a decir que está muy condicionado el futuro del sector a la salida que se le dé a la banda marrón. Yo creo que las administraciones no han hecho lo suficiente en una situación catastrófica para, de alguna forma, darle una salida al sector para que siga implicado o para que sienta el monte y siga haciendo su trabajo. Lo tengo claro y lo tienen claro a la gente al que yo represento, que estará trabajando en el monte y no tienen ni idea de esto la mayoría de ellos. Pido humildemente a la Administración que se implique de una vez por todas en el tema de la banda marrón y en el tema de creer en nosotros, no solamente de palabras, sino en las actuaciones diarias, porque lo único que conseguimos en muchos sitios, los que estamos talando, plantando, explotando el monte o poniendo el monte en marcha, lo único que vemos son trabas, lo único o casi lo único, o al menos son un montón de trabas desde todos los puntos de vista, empezando por los ayuntamientos con sus cánones, sus de todo. Luego está la otra parte de que alguien nos ayude, y creo que no es suficiente lo que está haciendo la Administración para que este sector, para que nosotros en el monte, los propietarios, tengamos un porvenir como nos merecemos, creo. El que en una catástrofe un sector entero en algunos sitios se quede sin ninguna ayuda y tenga que afrontar solamente él todo lo que le ha supuesto, toda una inversión que lo había hecho con vistas a 30, 40 años y a los 20 se le ha ido al carajo y tiene que volver a poner otra vez en marcha, tiene que hacer unas plantaciones sin saber si eso va a tener la ayuda correspondiente desde la Administración y todavía se siga plantando. No es que el abandono me genere de decir, jolín, pues qué desastre, joder, que no, al revés. O sea, lo que no sé cómo decirlo, me llena de esto es como la gente sigue plantando todavía, pese a todo, con vistas aún. Nadie apuesta en ningún sitio en una inversión con vistas a 40 años. Somos los únicos. Somos los únicos porque por mucho que eso que se le llama la sociedad o el guisarte no entiende los sentimientos que tienen los propietarios en el monte. ¿Por qué plantan el monte? Y eso se debería de tener en cuenta si se quiere tener un futuro.
Plantamos y cuidamos al monte porque el árbol es algo más que una inversión a futuro con vistas a un retorno que lo va a tener tu hijo, tu nieto o yo sabe quién. Insisto, nadie hace ninguna inversión ni en un fondo a vistas a 40 años con una rentabilidad. Nosotros tenemos algo más que eso en el monte y por eso seguimos invirtiendo y repoblando. Que alguien escuche y tome cartas en el asunto. Queremos que la Administración, si se quiere tener un futuro en este sector, apueste por nosotros y diga que somos necesarios en este país, que lo que estamos haciendo es bueno para la sociedad y es bueno para el monte. Alguien lo tiene que decir alto y claro para que el resto lo entienda. Eso es lo que a mí me parece, al menos, y lo echo en falta. Espero, de alguna forma, que los que vienen ahora, entra gente nueva o me da lo mismo, al menos hacen las nuevas diputaciones, que son los que tienen las competencias en el tema, pues cojan la sartén por el mango y se pongan a dialogar con nosotros, a hacernos partícipe del futuro del sector, que nos escuchen, porque también algo nos ha enseñado la vida, aunque no seamos catedráticos, y hagamos un recorrido juntos, que es la única forma de que esto pueda tener un futuro. Y bueno, dicho esto, pues no sé, las asociaciones, de alguna forma también creo que hemos estado muy callados, no se nos escucha, no se nos oye de ninguna forma, y a ver si conseguimos que eso es culpa nuestra, porque alguien tiene que tirar del carro y seguramente pues, no lo hemos hecho bien y no sé si en el futuro lo haremos mejor, pero hay que, de alguna forma, hacer partícipes de esta situación y de que se crean en realidad, nos creamos de que somos útiles a esta sociedad, porque tenemos la sensación muchas veces de que somos al revés, de que somos un estorbo, y eso también quita parte de las ganas o te deja en un estado de ánimo que creo que no nos merecemos, sin más. Y un detalle, antes estabais comentando de que a las escuelas hay que ir a decirles a los críos lo que es el monte y que hay que talar el monte y lo que eso supone y tal, lo ha dicho bien Yupi o está, pero yo creo que primero deberíais de ir a los profesores, que son los que en realidad hay que educarlos y no a los críos que ya han nacido educados. Bastante desgracia tienen. Esa parte también está contemplada, lo que pasa que hoy era Ñupi luego ya, y los niños, luego, pero es algo que tenemos en cuenta. Federico. Bueno, después de escuchar a Julián, de estar de acuerdo con lo que ha comentado, fijaros, esta mañana comentábamos cuando hablábamos, ¿no? Es decir, hablando de la plantación de los árboles, ¿no? Es decir, bueno, le decía ahora Julián, oye, si en unos años tan duros que hemos pasado, los propietarios siguen apostando y siguen plantando, ¿verdad? Que es algo casi irracional. Decíamos esta mañana, oye, cuando repasábamos los datos de las plantaciones de la campaña 22-23, decíamos, hemos plantado aproximadamente unos cerca de 2.400 hectáreas, 2.300, no recuerdo la cifra exactamente. Eso significa plantar 2.400.000 árboles. Hay algunas asociaciones que se les llena la boca y dicen, hemos plantado, no sé, 700 árboles. Oye, nosotros hemos plantado como sector en esta campaña 2,4 millones de árboles, ¿no? Entonces, decimos, oye, nos falta ese reconocimiento. Me gustaría comentar, es decir, preguntabas, ¿cómo ves el sector? Bueno, pues con todos estos claros oscuros, yo soy razonablemente optimista, ¿no? Yo sinceramente soy de los que creo, alguien puede decir, claro, tú en este lado de la mesa, ¿qué vas a decir? ¿No? Pero sinceramente lo veo y lo creo así. Es que yo pienso que la madera tiene un gran futuro por delante. Es que encaja, como decía antes, perfectamente en la estrategia de bioeconomía, encaja perfectamente en la lucha contra el cambio climático, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta?
ese acercamiento a la sociedad. Y aquí sí soy un poco autocrítico y digo, mira, la sociedad, decía antes, nos guste o no nos guste, bueno, pues tiene los valores y, bueno, pues, y la dinámica que tiene. Y enlazando con cuando preguntabas, ¿cuál es la labor de las asociaciones? Pues yo lo tengo bastante claro. Es decir, que una de las labores fundamentales de las asociaciones en defensa de los intereses del sector al que representan, en nuestro caso Baskegur, decimos, mira, tenemos que ser capaces de acercarnos a la sociedad, porque la sociedad no se va a acercar a nosotros. Somos nosotros, como sectores, quienes tenemos que acercarnos a la sociedad, exponerle nuestra realidad, hacer ese trabajo de pedagogía, que aunque algunas veces nos incomode, contarles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, y en ese acercamiento, que es un trabajo de gota a gota, yendo, tenemos calas y castolas, haciendo pedagogía con los profesores, seguro que también, incluso más que con los niños, esa va a ser la manera, porque, repito, la sociedad no se va a acercar a nosotros, somos nosotros quienes tenemos que acercarnos. Y ese es uno de los trabajos fundamentales de las asociaciones. Antes decíamos, nosotros, comentaba antes Óscar, esa campaña de comunicación que vamos a lanzar, que llevamos tiempo intentando lanzarla y que por un motivo o por otro no lo hemos conseguido, durante los años de pandemia, los tiempos duros de pandemia, nos dábamos cuenta de que como sector estratégico de actividad, seguíamos trabajando, seguíamos suministrando algo, por ejemplo, tan básico como palet para que la industria farmacéutica, etcétera, pudiera seguir funcionando. Entonces, digo, oye, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos falta esa parte de comunicación y hacer entender al conjunto de la sociedad la importancia de lo que representamos, esos beneficios ecosistémicos, no solamente para el sector, sino para el conjunto de la sociedad. E insisto, yo creo que esa es la labor fundamental, en este caso, de las asociaciones sectoriales en defensa de los intereses del sector. Osondo, eskerrik asko, Julián, eskerrik asko, Federico. Bai, a ber, oso interesgarria izan da, hemen egongo ginean orduak eta orduak, baina, bueno, jarraitzu behar dugu, gaina hurrengo oingai bat daukagu. Decía que, bueno, aquí estaríamos horas, además nos gusta a todos hablar mucho y creo que además son temáticas que las estamos viviendo todo el día y que yo creo que algunas son especialmente importantes y que tenemos que ver a ver cómo le damos esa vuelta, ¿no? Eskerrik asko, orain jarraituko dugu hurrengo gaiarekin. Eskerrik asko.